restricción del movimiento espinal si está indicado y traslado. Cuando digo eventual tratamiento, es maniobras de soporte vital, apertura de vía aérea, una cánula de Mayo, bueno, algunos sistemas que después veremos llaman supraglótico para mantener la vía aérea, punzar un hemitórax en caso de un neumotórax hipertensivo, tapar un neumotórax abierto o controlar una hemorragia. Cuando dice extricación, en realidad es restricción del movimiento espinal y traslado. ¿A qué se debe estos 10 minutos de platino y la famosa hora dorada? A la curva trimodal de mortalidad. La curva trimodal de mortalidad en trauma habla de las principales patologías que matan a una persona traumatizada. En forma general y a grandes rasgos, tanto en prehospitalario como hospitalario, en ese conjunto el paciente traumatizado se muere por hemorragias, por sangrados. En prehospitalario exclusivamente, la mayor mortalidad la tiene el traumatismo de cráneo. Por eso, esos primeros 10 minutos de platino, que es que tenemos que hacer todo muy rápido para llevar al paciente al lugar adecuado en tiempo adecuado, la primera parte de la curva de mortalidad, el 50% de los pacientes que mueren es por trauma de cráneo, como les dije, el prehospitalario, por insuficiencia respiratoria, bueno, ahí dice apnea, o sea, no respira, o lesiones cardíacas y de grandes vasos, el sangrado. Entonces, esa primera parte de la mortalidad, de por qué se mueren los pacientes traumatizados, acá donde se muere la mitad de los que tienen trauma grave, en realidad no podemos hacer demasiado. Acá ganamos en vidas cuando hacemos prevención primaria, cuando hacemos promoción de la salud, cuando gestionamos el riesgo, y todo lo que les había hablado de políticas viales de seguridad. Casco para evitar el trauma de cráneo, que no haya consumo de alcohol, las velocidades. Con todo eso podemos llegar a bajar esta primera curva de mortalidad. Después, nosotros como prevención secundaria, como socorrismo, como prehospitalario, difícilmente salvemos un porcentaje de esta mortalidad. Pero sí, en la segunda parte de la curva, que sucede en minutos a horas, que muere el 30% de las personas traumatizadas, acá sí, si trabajamos bien, rápido, hacemos lo que hay que hacer en el lugar y trasladamos, podemos salvar a estas personas, las que tienen los hematomas subdurales, porque llega rápido al quirófano y el neurocirujano lo drena, el que tiene un hemoneumotórax, porque llega al hospital, le ponen un tubo y si es necesario hacer una toracotomía, los que tienen lesiones de vaso, de hígado, de pelvis, sobre todo vaso, que es uno de los órganos más frágiles que más se rompen, porque llega al hospital y le hacen una laparotomía y sacan ese vaso, eso se llama esplenectomía. Y esto es lo que se conoce en realidad como la hora de oro, que no es una hora, sino que son las primeras 2 horas. Después la tercera parte de la mortalidad está dada sobre todo por infecciones, producto del trauma, o por falla multiorgánica, producto de la sepsis, producto del SIRS y de la insuficiencia respiratoria, la falla circulatoria, etcétera, que se produce con los pacientes cuando ya están en la etapa irreversible y generan la falla multiorgánica. Bueno, esto tiene por ahí que ver más con lo anterior, con los tipos de vehículos de respuesta que ya habíamos hablado, soporte vital básico, avanzado y otros tipos de vehículos de respuesta. Importante que tenemos que llevar en cada uno de los vehículos. Piensen que si las dos grandes patologías del prehospitalario que tenemos, una es el trauma, la otra es lo cardiovascular, bueno, debemos llevar todo tipo de elementos para poder asistir a estas dos patologías. Cardiovascular entre el infarto, el ACV, bueno, todo lo que tiene que ver con cardiovascular. Y el trauma,
todo tipo de patologías traumáticas, por lo tanto vamos a necesitar tabla cuchara, collares cervicales, férulas, material para hacer curaciones, compresiones, un torniquete, mantas térmicas, bueno, todo lo que tiene que ver para el paciente traumatizado. Y de lo cardiovascular, el multiparamétrico, un electrocardiógrafo, el desfibrilador, bueno, si es necesario el manejo de la vía aérea, todo lo que tiene que ver con bolso de vía aérea y todos los elementos para colocar una vía. Glucómetro, importante, también en caso de que encontremos alguna hipoglucemia o hiperglucemia. Y después, bueno, otros elementos como bolso de parto, maletín de medicación, la posibilidad de dar oxígeno, así que los tubos centrales y los tubos de transporte para poder dar oxígeno a los pacientes, camilla, idealmente eléctrica, bueno, elementos de protección personal, casco, linterna, comunicación y todo lo que tiene que ver con el triage en caso de tener víctimas múltiples. Los móviles, bueno, además de estar equipados con todo lo que hablamos, tienen que estar ordenados y de una manera que uno lo conozca y sepa dónde está cada cosa. Con respecto a la seguridad de los vehículos, es importante que sean vehículos que tengan menos de 5 años de rodado y que no tengan kilometraje excesivo. Sabemos que más de 100.000 kilómetros los vehículos empiezan con determinadas fallas, pero bueno, para eso también hay que hacer control preventivo. Bueno, la iluminación, las balizas, cómo están pintados es importante también para que puedan ser identificados a la distancia, que puedan reflejar la luz, como el patrón de Battenberg. Y bueno, ahí hay un dibujito en la parte derecha que lo que marca es que los elementos tendrían un chip y que uno por Wi-Fi podría saber si está o no, o si hay que reemplazarlo. Bueno, eso, un poquito de tecnología no viene mal también. Algunas indicaciones generales. Los móviles deberían estar tripulados siempre. La mayoría de las maniobras que uno tiene que hacer en trauma, bueno, RCP o cualquier asistencia, va a necesitar de 3 personas. Tiene que tener todo el equipamiento necesario, eso ya lo hablamos, adecuada revisión de la ambulancia. Cuando uno empieza y termina un servicio, siempre tiene que ver para que esté todo para reactivarla. Se transporta de un solo paciente, nunca más de uno, excepto en situaciones de catástrofes donde podríamos llegar a llevar más de uno, pero es algo difícil porque si hay algún inconveniente, el paciente está con algún tipo de descompensación y hay que asistirlo, vamos a poder asistir de a uno. Si esto pasara con los dos o más pacientes que pueda llevar, se va a hacer bastante difícil. Por eso siempre hay que llevar de a un paciente. El conductor tiene que respetar las normativas de tránsito. No está permitido transgredir las normas vigentes de viales. Seleccionar las rutas apropiadas. Esto tiene que ver con el conocimiento en el lugar donde uno se desempeña. Tiene que saber las rutas principales, avenidas, calles, si hay algún lugar donde estén haciendo arreglos y eso puede impedir llegar directamente a algún lugar. Bueno, todas las cuestiones que tienen que ver con la operativa. Y si es necesario hacer algún tipo de maniobra, el vehículo debe detenerse, realizar la maniobra que tengamos que hacer, manejar vía aérea, poner una vía, etc. Y después continuar. No se puede hacer casi nada con un vehículo en movimiento, es peligroso. Se pueden sufrir incidentes dentro del habitáculo posterior si uno está parado, sin cinturón, tratando de acomodar algo y hay algo que pase que tenga que frenar de golpe o agarrar una loma de burro y terminamos en el piso y golpeados o encima del paciente y golpeando más al paciente. Tengan en cuenta que no todos los pacientes están inconscientes, o sea que todos los comentarios que puedan hacer pueden llegar a oídos de esa persona.
El conductor es el que nos tiene que llevar y traer y es el responsable de nuestra seguridad. El médico es el responsable, el médico o quien traslade de salud es el responsable del paciente. Por eso la sujeción del paciente a la camilla es responsabilidad del profesional que transporta. Por ahí están los códigos de salida, que son rojo, amarillo y verde. Supuestamente con un código rojo podríamos ir con sirena y balizas. No siempre, a veces se prefiere que no. Imagínense un paciente con alguna crisis del ámbito de salud mental, que tenga algún tipo de excitación, y nosotros vamos rápido con luces y sonido. Bueno, eso puede aumentar la excitación. O alguien con un infarto también, ¿no? Uno tiene que ser cuidadoso de esas cosas. Bueno, código amarillo sería solamente balizas, o sea, las luces, y verde sin nada, sin balizas ni sirena. Y algo muy importante, solamente los vehículos de salud transportan pacientes. No transportan pacientes otro tipo de vehículos como es la camioneta de la policía, la de defensa civil, la de bomberos. Los pacientes solamente se transportan con... El Ministerio de Gobierno está haciendo una donación importante al SUME en camillas, maletines y insumos para poder rescatar vidas y proteger a los seres humanos. Aquí va a tener su ambulancia, la normal, la tradicional, pero también va a tener un vehículo de intervención rápida, que es una moto, que en caso de demasiado tranque va a poder llegar mucho más rápido con los insumos y hacer las primeras atenciones. Panamá Primero, Gobierno de la República de Panamá. Gobierno de la República de Panamá. Bueno, un invento ahí con el caballito, y fíjense con un vehículo no sanitario, todo mal. Bueno, un poco la distribución de los elementos: bolso de férulas, bolso de trauma, bolso de vía aérea, cardiorrespirador, monitor DEA, el respirador de pared, también con el suministrador de oxígeno. Bueno, y todos los elementos. Está la frazada, importante para el control de hipotermia, o las mantas térmicas, o las mantas de refractarias de calor, que son esas metalizadas. Bueno, hay un laringoscopio, etc. Bueno, ¿y esto qué es? Es un masajeador externo automático. Es un aerotraslado en un helicóptero. No hay lugar para hacer masajes, pero bueno, acá seguramente esté en protocolo de donante en parada cardíaca y lo van manteniendo. Bueno, con respecto a la escena, acuérdense, la seguridad de la escena es muy importante. Evaluar la cinemática del trauma también. Y la situación y la condición y entorno de las víctimas. ¿Qué eso quiere decir? Cuando uno llega a un escenario, evalúa todo. Bueno, primero el horario, si ves o no ves. Eso quizás necesiten sistemas de iluminación, sobre todo si hay muchas víctimas. Si está de noche y encima llueve, si es una zona rural. Bueno, un montón de factores que hacen que las condiciones pueden ser desfavorables, ambientes hostiles. La cinemática, bueno, ya dijimos, siempre hay que analizar cómo fue el incidente, como para sospechar determinadas lesiones. Y, por supuesto, el tema de la seguridad: mirar, escuchar, oler. O sea, poner todos los sentidos para poder hacer la semiología de la escena. Un escenario con un suficiente vehicular, pero en este caso con fuego. Ese vehículo de bomberos muy cerca. Lo mató el bombero. Muy gordo, vení. Y otra cuestión con la seguridad es la velocidad y la forma de manejo, ¿no? El manejo temerario de los vehículos de salud llevan a estas cosas, a incidentes graves. Ayer hubo uno en Santa Fe también, donde falleció parte de la tripulación. Bueno, esto hay que tenerlo en cuenta, porque fíjense que son móviles de todos, de privados, de públicos,
de provincia, de capital, incluso ahí está el móvil del jefe del SAME de Cava, todos pueden tener un incidente. Hasta incluso el sistema prehospitalario de Nueva York, donde acá chocaron, no una ambulancia, dos. Bueno, hay video, había foto, hay video. Impresionante. Y otra cuestión de la seguridad, que ya la habíamos hablado, tiene que ver con hacer maniobras mientras uno está en traslado y no tener el cinturón de seguridad. Algo inesperado, que puede haber un choque. Y si encima los elementos no están bien sujetos, el motor está volando, con el médico quien sea que está asistiendo, sobre el paciente, con los zapatos lindos. Bueno, fíjense el problema de no estar fijo con el sistema de seguridad mientras uno traslada un paciente. Bueno, la cinemática del trauma, importante para el análisis de los eventos traumáticos y así uno poder sospechar qué lesiones puede haber. Hay mecanismos lesionales que ya de por sí dan altas sospechas de lesiones graves, ¿no? Por ejemplo, que esté muerto el otro ocupante, que la extracción haya sido prolongada, que la víctima esté aplastada o en un lugar confinado, caídas de más de 5 metros, colisiones moto, que son ¿se acuerdan? Principal causa de muerte en el prehospitalario, o los peatones arrollados, que también tienen una alta mortalidad. Todo esto, obvio, lleva a una evaluación clínica del paciente. Este es el video de Charly García tirándose del 8º piso. Pero bueno, acá fue contra las leyes de la cinemática y salió bien. Pero los choques frontales sí son muy importantes porque son los que mayor mortalidad tienen. Choques así graves, ¿no? A alta velocidad. Por lo menos a más de 50 km/h. Importante el análisis de si tiene o no cinturón de seguridad, si tenía airbags el vehículo y se abrieron, bueno, si el peatón fue arrollado, si pegó la cabeza contra el parabrisas, cuán deformado está el vehículo, todas cuestiones que hacen sospechar lesiones graves o aunque sea determinados tipos de lesiones. Por ejemplo, por cinturón de seguridad se puede fracturar la clavícula o puede hacer un neumotórax. Y por la apertura del airbag sin cinturón de seguridad puede haber lesiones oculares. Bueno, y en moto las lesiones más graves, sobre todo sin casco. Y bueno, haciendo este tipo de maniobras. Para hablar de forma correcta, me gustaría que saquemos un poco la terminología del politrauma. Es muy fácil en las guardias o los sistemas de emergencia, por lo menos acá en el conurbano, rotular al paciente de politraumatismo y realmente no sabemos qué quiere decir politraumatismo. Bueno, tiene muchos golpes. Lo correcto sería hablar de trauma múltiple cuando hay lesión de 2 o más cavidades, lesión de una cavidad y una fractura mayor, o más de 3 fracturas mayores proximales. Ahí vamos a hablar de trauma múltiple. Si no, deberíamos definir el trauma específico por el que viene ese paciente. Trauma de cráneo, trauma de tórax, trauma de extremidades, trauma de abdomen, pero cuando reúne estas características, trauma múltiple. Todos estos pacientes, después de todo este análisis que hicimos de la escena, de todo lo que tiene que ver con la cinemática, vamos a ir a hacer la evaluación individual a través del ABC. El ABC no debe durar más de 2 minutos, se dice que en realidad es 1 minuto. Y solamente se va a interrumpir
si hay una obstrucción de la vía aérea para desobstruirla o manejarla, y en caso de paro cardíaco, que si son pocas víctimas, quizás hacemos RCP en paro. Ahora, si son varias víctimas, estamos en un incidente con víctimas múltiples, y la realidad es que ahí ya aplicamos criterio de triage y vamos a ir a el que tiene mayor posibilidad de sobrevida. Pero bueno, con esto no quiero decir que sacamos la reanimación completamente de lo que es el trauma. Bueno, acá lo que vamos a hacer es analizar cada una de las letras. Hago un pequeño repaso a vía aérea permeable, revisar la cavidad oral, asegurar la vía aérea si es necesario, la restricción del movimiento espinal si está indicado, se aporta oxígeno a 12-15 litros por minuto y se evalúa el nivel de conciencia, sobre todo para ver si el paciente tiene una vía aérea segura. El paciente que tiene un deterioro del sensorio, sobre todo con un Glasgow menos de 8, o que el Glasgow viene en descenso, ese paciente probablemente esté la vía aérea desprotegida. ¿Qué quiero decir con esto? Que tiene posibilidades de broncoaspirarse, por lo tanto hay que hacer alguna maniobra con ese paciente. Por las dudas le aclaro el término broncoaspirarse, que es que el contenido del estómago sea regurgitado, o sea, vomite, y pase a la vía aérea, que es una catástrofe. Ya desde el año pasado está el consenso sobre restricción del movimiento espinal. Bueno, esto fue modelizado por la Academia Nacional de Medicina y varias instituciones y sociedades científicas que participaron, dentro de ellos también la Universidad Arturo Jaureche. Es importante que lo lean y lo sepan para la decisión de qué paciente inmovilizar y cuál no. Bueno, si se deciden a inmovilizar, a colocar un collar, bueno, primero se fija la cabeza con la maniobra bimanual y después se pone el collar. No así, por supuesto, ¿no? Sino de esta manera, valva anterior, valva posterior. La valva anterior es la que tiene lugar para el mentón. La valva posterior tiene una solapa que va para la parte dorsal, hacia abajo, hacia la espalda. Ahí está el collar armado. La B, evaluamos la frecuencia respiratoria, que siempre menos de 10 o más de 30 va a ser parámetros para ver si ese paciente no tiene un distrés respiratorio, un neumotórax, algo que esté haciendo que respire mal. Evaluamos el cuello en busca de ingurgitación yugular, deversión traqueal, laceraciones, hematomas, enfisema. Examinamos el tórax, acá hacemos la semiología torácica, inspección, palpación, auscultación y percusión, para ver si tenemos un tórax agudo traumático, que se incluye neumotórax, hemotórax, taponamiento cardíaco, todas las patologías torácicas agudas. Neumotórax abierto. Después vamos a la C, donde evaluamos pulsos, evaluamos signos de shock, frecuencia cardíaca. Vemos si hay alguna hemorragia externa que hay que comprimir o colocar un torniquete. Acá sería el RCP. Y también evaluamos pelvis, abdomen y extremidades. Buscamos signos de shock, palidez, taquicardia, frialdad, hipotensión. Bueno, la D, el estado de conciencia y las pupilas, a través de la escala de Glasgow. Tienen que conocer bien que en la escala de Glasgow se utilizan 3 parámetros, que son la apertura ocular, la respuesta motor y la respuesta verbal, cada uno con su puntuación. Respuesta verbal son 5 puntos, motora 6, apertura ocular 4. Y también es donde hacemos el examen de las pupilas, viendo si está anisocórico, que tiene una pupila dilatada y la otra no. Eso puede estar indicando la presencia de una masa ocupante intracraneal, la dilatación, la midriasis, que esto puede ser una isquemia, una hipoxia o un paciente fallecido.
La miosis, que son las pupilas puntiformes, ojo con los pacientes con intoxicación, y normal son las intermedias. Por último la E, que es la exposición. Por supuesto en el prehospitalario es limitada y selectiva. Acá no tenemos que sacarle toda la ropa como hacemos en el intrahospitalario. Teniendo en cuenta la hipotermia, estabilizando fracturas. Siempre que tenemos una fractura tenemos que tomar el pulso distal. Si bien hay que tomar todos los pulsos, particularmente cuando hay una fractura hay que tomar y evaluar bien ese pulso distal para ver si no está comprometido el vaso, o sea la irrigación distal. Y si vamos a alinear la fractura, controlamos antes y después de alinearla. Bueno, si hay una fractura expuesta se tapa con apósitos estériles, limpios. Bueno, obvio si hay alguna hemorragia hay que cohibirla y comprimir. Las férulas inflables son buenas para ayudar a comprimir algún foco hemorrágico. Y el manejo del miembro amputado. Tener en cuenta empalados y eviscerados. Con esta frase, lo que entra en prehospitalario, empanamientos, se retira en el hospital. Lo que sale en prehospitalario, evisceraciones, fracturas expuestas, se reintroduce en el hospital. O sea, ustedes no van a introducir nada en el prehospitalario que se haya salido para afuera y tampoco van a sacar un objeto empalado, sino que lo van a fijar y después de esa forma lo trasladan. Repaso de hipotermia, ya tuvieron la clase, leve, moderada y grave. Recuerden que tiene que ver con la intensidad del frío, el tiempo de exposición y las condiciones ambientales. Y por último, la inmovilización. Sabemos que la inmovilización, hoy lo más adecuado para utilizar es la tabla cuchara, que en realidad es un método de transporte entre el lugar donde está el paciente lesionado y la camilla, cuando el caso de que no haya necesidad de hacer una restricción del movimiento. Y los otros elementos, tabla larga, Kendrick, collares, laterales, colchón de vacío. Y esto que creo que ya lo saben de memoria, cómo se inmoviliza, la maniobra bimanual, la colocación del collar y los velcros adecuados con los dos cruzados en el tórax, el que está debajo de las axilas, el de la pelvis, el del muslo y el del tobillo. Bueno, por último, no olvidar siempre tener los elementos adecuados, evaluar la cinemática, la deformidad de los vehículos, si tenía o no cinturón de seguridad y el airbag, en qué posición están las víctimas, no olvidar pacientes, sobre todo si hay muchas víctimas, y nunca retirar objetos empalados o reintroducir vísceras. Bueno, charla introductoria del prehospitalario, de cada una de las cosas que hemos hablado, hasta tienen materias, ¿no? Comunicaciones, gestión, donde van a hablar muy específicamente de cada una de estas cosas que lo puse como generalidades, pero que en realidad tienen un desarrollo mucho más importante dentro de la carrera. Así que bueno, espero que les haya servido este repaso de prehospitalario y ya a partir de ahora empiezan las charlas de trauma y ya terminando la materia. Así que nos estamos viendo. Gracias.